Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cómo nos oigan. Nuevamente, después de un receso un poco largo, estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que toca temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Está la alineación titular, Santiago Cadavid, Rafael Alonso y quien les habla, Andrés Charria, Bogotá, Medellín o el Valle de Aburrá más bien, y La Coruña. Empezamos nuevo año con algunas ideas que tenemos. Si alguien quiere plantear un tema por redes sociales, estamos dispuestos y queremos de alguna manera traer a algunos especialistas. Nos fue muy bien con el árbitro del TAS, no árbitro que pita, que me gustaría traer a uno. El árbitro del TAS que nos contó temas interesantes. Kepa lo hizo muy bien y ha habido muy buenos comentarios. Entonces, está bien allí. Pero vamos a empezar con un tema que ya habíamos tocado, pero que me parece que es bueno porque se ha ido desarrollando y FIFA y en general el fútbol está esperando un cambio importante, y es el caso Las Diarra. El caso Las Diarra no es el primero que hace este paseo entre juez de primera instancia local, consulta al Tribunal de Justicia Europeo y resolución con lo recibido por el Tribunal de Justicia. El primero, pues el más conocido, fue el caso Bosman, donde el señor Jean-Marc Bosman le dice a... En el caso del señor Jean-Marc Bosman, se le pregunta al Tribunal de Justicia si los reglamentos que tenían un derecho de retención de los jugadores y las cláusulas de discriminación en razón de la nacionalidad europea estaban de acuerdo con lo indicado en aquel momento era el Tratado de Roma, y obviamente lo que dijo el tribunal se aplicó y cambió sin lugar a dudas. Ahí sí cambió de manera radical el sistema de transferencias. Inicialmente solo en aquel momento era la Europa de los 12 y después ya se amplió en muchos sentidos a nivel mundial porque a FIFA le tocó modificar sus reglamentos del estatuto de transferencia de jugadores. Mucho más reciente, muchísimo más reciente, es el caso de la Superliga, donde nuevamente desde un tribunal, desde un juzgado de Madrid, se le pregunta al Tribunal de Justicia Europeo si el sistema de competencias y el monopolio que tienen FIFA y UEFA está de acuerdo con el Tratado Europeo. Pero vamos a hablar del tercero. Ha habido más, y en deporte ha habido más, pero caso Malaja, si no estoy mal, y otros. Pero vamos a hablar del caso Diarra, que es el que está en este momento afectando el sistema de transferencias y que tiene a FIFA, yo no creo que en jaque, pero que la puso a pensar. Y de hecho hizo una cosa que me parece muy interesante, es que invitó a todos los interesados a participar. De hecho, yo estoy escribiendo algo, vamos a ver si me queda tiempo para mandarlo. Pero el caso de Diarra es un caso que en este momento está o va a afectar a el sistema de transferencias. Quiero hablar un poco de Las Diarra. Las Diarra es un jugador francés, comienza carrera en Le Havre y su primer gran club es el Chelsea, de 2005 a 2007. 2007 pasa al Arsenal, 2008 va al Portsmouth, y en el 2009 hace el gran salto a Real Madrid. Es un gran jugador, a mí me gustaba mucho, pegaba duro. Después del Real Madrid va a un equipo ruso, Ansi Makachala o algo así, y luego pasa al Lokomotiv de Moscú y ahí empieza el problema. En el Lokomotiv de Moscú no le va bien y se inicia un conflicto en el que al final FIFA dice que el contrato de trabajo se terminó sin justa causa imputable al jugador y le declara no una multa, sino una indemnización de 10 millones de euros. En ese trayecto va un rato al Olympique de Marsella y después va al Paris Saint-Germain y seguramente cuando el fallo ya está en firme en el TAS, no consigue equipo. No consigue equipo porque fundamentalmente la reglamentación FIFA dice que
si un jugador tiene hay una indemnización a pagar en virtud del artículo 17 del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, el nuevo club será solidariamente responsable del pago. De manera que contratar a Diarra no era solo pagarle a un jugador que tenía un sueldo alto, venía del Real Madrid, del Arsenal, sino que había que asumir de alguna manera una deuda que no tenía nada que ver con ellos. Por ese motivo, Las Diarra no consigue ningún equipo, va a Charleroi, pero Charleroi dice, yo por ahora no me interesa por esos 10 millones de euros, y ahí es cuando se inicia el proceso, creo que en el juzgado de Mons, y ahí empieza. Digamos que el caso es un jugador que tiene que pagar una indemnización a su antiguo club, como que se le traslada por el reglamento FIFA al nuevo club, motivo por el cual ningún club se le va a medir a contratar a ese jugador. Ahí están mis primeras impresiones y ya queremos meternos en el caso jurídico. Y quiero que Rafa nos cuente cómo es el camino que va desde un proceso de un juzgado de primera instancia, un juzgado no muy importante, a llegar al Tribunal de Justicia y a cambiar una actividad económica mundial. Muy bien, bueno, en primer lugar, saludos a todos, también a la audiencia, después del parón que hemos tenido de una larga vacación navideña, y hemos vuelto, como siempre, Deporte al Derecho, con los temas más candentes. Pues mira, en relación con lo que me preguntas, Andrés, en base a qué acaba interviniendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una sentencia en un pleito que se está tramitando en un Estado miembro. Pues verás, esto sucede a través de lo que se llama la cuestión prejudicial, que implica que la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se produce en un momento anterior a que el tribunal que esté conociendo del asunto en el Estado miembro dicte su sentencia. Es necesario que se conozca una cuestión que es prejudicial, que primero hay que tener clara esa cuestión para después aplicarla y dar una solución al caso concreto. Esto se puede dar en cualquier momento del proceso. Por ejemplo, en el caso de la Superliga, que comentabas hace un rato, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, que conoce en primera instancia de la demanda que presentan las empresas que tienen el proyecto de impulsar la Superliga, concede unas medidas cautelarísimas e inmediatamente eleva la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que implica la paralización del procedimiento. En el caso de Las Diarra, toda la primera instancia se desarrolló sin ninguna intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a llamarle TJUE para abreviar en adelante. De hecho, la primera instancia se dicta una sentencia que es parcialmente estimatoria de la pretensión del jugador, que aunque reclamaba una indemnización mucho mayor, le conceden, en vez de los millones de euros que pedía, una indemnización de 60.000 euros, que debe pagar FIFA y la Federación Belga de Fútbol. Son estos los que apelan la sentencia a un tribunal de segunda instancia, es el Tribunal de Mons. Y este tribunal, cuando está resolviendo el recurso de apelación de FIFA y Federación Belga, es el que decide elevar la cuestión prejudicial al TJUE. Entonces le formula la pregunta. Las preguntas no las deciden las partes, sino que es una facultad del juez o del Tribunal Nacional el elevar esa cuestión prejudicial. En este caso, el Tribunal de Mons pregunta si ciertas disposiciones que contiene el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores de FIFA, artículo 17, en varios de sus apartados, y artículo 9, que son los que, según el demandante Las Diarra, han frustrado su fichaje por el club belga, el del Charleroi, pueden considerarse contrarias a las libertades que proclama el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en concreto la libertad de circulación, y si también pueden suponer una infracción del derecho de la competencia al limitar el mercado de fichajes dentro de la Unión Europea, por lo que tú antes comentabas, porque un club puede retraerse de la intención de dar un contrato de trabajo a un jugador ante el riesgo de que pueda acabar siendo condenado a una indemnización muy alta. Y es por eso que se produce
la sentencia del TJUE que da respuesta a las cuestiones generales que le ha planteado el Tribunal Nacional, y una vez que se dicta esa sentencia, el Tribunal Nacional, con ese parecer en la mano, retoma la tramitación del procedimiento para aplicarla al caso concreto y dar así lugar a la sentencia que resuelva la concreta pretensión que se conoce en su juzgado. Y en este caso, yo no tengo noticia de que el Tribunal de Mons haya dictado sentencia después de la sentencia que se ha conocido del TJUE. Pero, sin embargo, pues FIFA ya se ha adelantado, ya ha iniciado ese procedimiento y ya ha publicado un reglamento modificado con nuevos apartados, nueva redacción para esos apartados del artículo 17, que, en su opinión, evitan los problemas que dieron lugar a que el TJUE declarara que esos apartados eran contrarios al derecho de la competencia. Y yo, por mi parte, le cedo el testigo a Santiago para yo tengo una pregunta ahí. Permiso del moderador, por supuesto. No, tengo una pregunta ahí, Rafa. Tengo una pregunta ahí. Hay dos temas. Yo me acuerdo mucho del dictamen del comisario general, creo que se llamaba así, el abogado general. Me acuerdo mucho el informe que hizo en la decisión Bosman, no sé si esté vivo, no creo, porque ya fue hace mucho tiempo, el señor Karl Otto Lenz, que es un informe muy detallado del tema y que en todos estos procesos está, pero la pregunta es, en lo que indica el Tribunal de Justicia, obliga al juez, evidentemente, a fallar de acuerdo a lo que está diciendo, o cómo, es decir, llega un dictamen y dice, sí, esto está en contra del derecho comunitario, y porque el Tribunal de Justicia no falla en la causa. No falla en la causa, es decir, el Tribunal de Justicia no dice, el señor Lasdiarra tiene la razón, o la FIFA tiene la razón. Dice, ¿tienen que aplicarlo de esta manera, o cómo? ¿Cuál es? El Tribunal de Justicia solo resuelve las cuestiones que le ha planteado el Tribunal Nacional en términos generales y abstractos. Y después el Tribunal Nacional tiene que aplicar esa sentencia al caso concreto. Entonces, en el caso de la Superliga, por ejemplo, sería más claro. El TJUE dice, las normas de las que dispone la FIFA para autorizar otras competiciones son contrarias al derecho de la Unión porque los criterios que se han de tener en cuenta para autorizar o no una nueva competición no son transparentes y no puede anticiparse de antemano si se va a conceder o a denegar. Vale. Con esa sentencia el asunto vuelve al Tribunal Nacional y el Tribunal Nacional puede decir, por ejemplo, una cuestión que se barajó en el caso de la Superliga, pero que no fue estimada por el juzgado. Pero las normas de autorización de FIFA ya han variado. Entonces, esta demanda tiene que archivarse porque hay una carencia sobrevenida de objeto. Porque el proyecto de la Superliga ha variado, ya no es el mismo que querían hacer estos señores, y porque las normas de autorización también han variado y nosotros consideramos que ahora sí que son unas normas que contienen unos criterios objetivos y transparentes y podría no llegar a dictarse una sentencia sobre el fondo por esta cuestión. O podría incluso las partes demandadas decir, pero en este caso concreto el hecho de que los criterios no hayan sido objetivos y transparentes no es motivo para estimar la demanda, porque no son las que han influido, porque no se llegó a pedir la autorización, por 1000 argumentos que pueden llevar a que, aunque el TJUE haya dado la razón a la postura, aparentemente, de la parte demandante, sin embargo, se falle en su contra. Y esto es así porque, para finalizar, el TJUE no está conociendo de una pretensión de una parte demandante frente a una parte demandada. Está respondiendo a una cuestión prejudicial que le ha planteado el Tribunal Nacional. Después, cómo eso se traduce a la aplicación del caso concreto que está siendo conocido en ese tribunal es cuestión del juez o del Tribunal Nacional. Muy bien. Entonces, digamos que cómo funciona o cómo funcionaba el sistema de transferencias que va a cambiar.
¿O cuál es el punto? El punto es que la indemnización que debe pagar el jugador no debería, es uno de los puntos, no debería trasladarse al nuevo club. Santiago. Así es, Andrés. Me sumo al cordial saludo acá un poco más formal para usted, para Rafa, para Luis en el máster. Un brevísimo paréntesis, es que nos debemos a unos seguidores, a una fanaticada. Muchas personas me preguntaban, me veían por ahí en la calle, me escribían, ¿por qué la ausencia tan prolongada finalizando el año pasado? Y yo creo que tenemos que ser transparentes con ellos. La realidad es que Rafa y yo no habíamos llegado a un acuerdo en cifras con Andrés. Estaba perdido, pero hubo una reunión fructífera con el representante de Rafa, mi representante, con Andrés en diciembre. Se encaminó la cosa y estamos aquí por una temporada más. Eso fue lo que pasó. Para que todo el mundo lo sepa, ya estamos todos bien nuevamente aquí. En puridad y transparencia estamos hablando. Claro. Muy bien, bueno, sí, mira, todo esto terminó plasmándolo FIFA en unas modificaciones reglamentarias, dice FIFA, que son transitorias. Y también fue dando algunas señales. Mientras estaba en discusión, después del fallo que salió en octubre, el del Tribunal de Justicia, se tomaron medidas como las siguientes, y fue suspender procesos disciplinarios en contra de jugadores o de técnicos por incumplimientos de contrato, que digamos, en ese sentido también se contempla una sanción para la persona natural que se encuentra en esa situación de ruptura contractual sin justa causa. Esos procesos disciplinarios están suspendidos todavía, y luego ya lo que hizo FIFA, dice ellos, recibiendo pues las sugerencias de las personas en cómo redactar, y con los stakeholders que llama FIFA, esos grupos de interés que básicamente son FIFPro, Asociación Mundial de Jugadores, UEFA, la ECA, que es la Asociación Europea de Clubes, y la Asociación Mundial de Ligas, la World League Association. Entre esos cuatro, junto a FIFA, fueron quienes determinaron para que el buró del Consejo de la FIFA, que es ese que toma las decisiones como en casos medio de emergencia, es como un Consejo de la FIFA simplificado. Entonces, una versión dice transitoria. FIFA dice puede quedar así, puede que se cambien más cosas, y realmente como antesala, los cambios de fondo no son tantos. Hay uno muy importante, pero realmente lo que más hizo FIFA fue incorporar al reglamento, positivizar criterios jurisprudenciales con los que ya al menos los órganos de FIFA y muchas veces el TAS venía resolviendo todos estos casos relativos a la estabilidad contractual. Entonces, cambios relevantes no son muchos, podemos hacer un breve hincapié en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el artículo 14 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que es el reglamento principalmente afectado por estas modificaciones, entonces ya nos trae una definición específica de justa causa y dice: se considerará una causa justificada cualquier circunstancia en la que ya no pueda esperarse razonablemente y de buena fe que una de las partes continúe una relación contractual. Pues digamos, eso se incorporó, ya aparece, repito, en el artículo 14, que simplemente decía que cualquier parte que tenga una justa causa para terminar el contrato podrá hacerlo sin lugar a consecuencias jurídicas. Luego también sobre el artículo 17, que ese es el corazón de la estabilidad contractual en términos reglamentarios, también cambia un poco en cuanto a los criterios de indemnización. Vemos la redacción original antes del cambio nos decía que la indemnización por incumplimiento se calculará considerando legislación nacional, las características del deporte y otros criterios objetivos. Así estaba. Luego, en la nueva redacción, lo que nos dice es, salvo que no se estipule lo contrario en el contrato, la indemnización por incumplimiento se calculará teniendo en cuenta el perjuicio sufrido de acuerdo con el principio del interés positivo, un principio que es de extensa aplicación en FIFA, en el TAS, que básicamente lo que dice es que a la persona que hay que resarcirle un daño hay que dejarla en la posición en la cual estaba antes de sufrir ese daño. Es el principio del interés positivo. Repito, es un tema que de fondo no cambia porque eso siempre era de aplicación jurisprudencial. No es tan cierto, Santiago, y yo ahí tengo que hacer una
pues tengo que meter la cucharada porque realmente lo que hacía FIFA y lo que corroboraba el TAS, y yo tengo 2 casos de jugadores colombianos que, de muy buenos jugadores, o de 3 inclusive con Fernando Uribe, es que no calculaba que el cálculo de la indemnización no se hacía de manera adecuada, no había lo que dices tú, sino que como es tan difícil, es decir, lo que siempre preguntan, y desde el caso Webster, es realmente cuál es la pérdida que sufre un club cuando un jugador termina sin justa causa el contrato de trabajo. Entonces, si hay una cláusula de rescisión, que yo creo que va a acabar también siendo tocada, pues eso será porque las partes lo pactan. Pero, claro, pero al final, y lo digo en el caso de Elkin Soto y en el caso de José Julián de la Cuesta, como no hay forma de calcular el perjuicio, porque personalmente creo que no hay, entonces empezaban a inventar algunos criterios supuestamente objetivos, y los criterios eran los salarios cancelados. Eso no es una pérdida. O los salarios que iba a recibir el jugador en el nuevo club. Eso no tiene nada que ver con una indemnización. Entonces, y en esos todos los toca el dictamen del Tribunal de Justicia, o el dinero que pagó para contratar al jugador, el caso de Ortega con Fenerbahce. Eso sí. No, dice FIFA que eso no tiene que ser no es un criterio objetivo, porque se trata de una negociación entre los 2 clubes que el jugador poco o nada tuvo que ver. La realidad es que los fallos de FIFA, y por eso pongo el caso de los jugadores colombianos, José Julián de la Cuesta y Elkin Soto, jugadores en su momento top. Elkin Soto acaba de ganar una Copa Libertadores, y José Julián había estado en un mundial como uno de los grandes centrales. Siempre decían, vale 150.000 euros. Realmente el gran problema de ese artículo, y lo toca muy bien en el caso Webster, es cuál es realmente la pérdida que sufre un club cuando el jugador se le va. Si es un jugador que formó y que no le costó mucho traerlo, y eso. Ese es uno de los grandes dolores de cabeza, y entonces habla de legislación nacional. Claro, cuando hablan de legislación nacional, los colombianos nos morimos del susto, porque la legislación nacional colombiana dice, acá no se paga ninguna indemnización por terminar el contrato de trabajo sin justa causa. Entonces, legislación beneficiosa. Uno de los grandes problemas de ese reglamento y de la aplicación de ese reglamento en casos puntuales es que nunca había un criterio objetivo para calcular la indemnización que tenía que pagar el jugador al club. Y entonces se inventaban $10 millones. Sigue, Santiago. No, y está bien, y es que también por eso cada caso tiene su particularidad, que inclusive FIFA también lo pone, porque después de hablar del interés positivo dice, en consideración de los hechos y circunstancias particulares de cada caso, y por allá dice, teniendo debidamente en cuenta la legislación del país en que se trate. Pero evidentemente, pues esta es una cuestión que es casuística, pero lo que hace es modificar un poco, y la regla de cuando la indemnización se le debe a un jugador, salario restante, eso sí permaneció incólume, así como otros principios, el concepto de periodo protegido. Digamos que todo eso sigue igual. ¿Dónde radica y sí el cambio de fondo que va a cambiar muchísimas dinámicas, digamos, prácticas y procesales? Y es que ya esa situación que mencionaba Andrés, de la responsabilidad objetiva que se aplicaba al club en casi todos los casos, conozco solo un par que el TAS dijo no hay condena para el nuevo club, uno de ellos el caso de Al Diarra, cuando llegó al club de Bélgica, pero el resto club que traía un jugador emproblemado era solidario y le tocaba pagar, entonces evidentemente desincentivaba. Entonces ya no está esa responsabilidad objetiva, lo que el reglamento dice es, y quedó tal cual así, y es, el nuevo club de un jugador será responsable, que la versión en español sigue hablando de conjunto del pago de indemnizaciones, sí, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias particulares de cada caso, puede establecerse que el nuevo club indujo al jugador a incumplir su contrato. O sea que, ¿qué tenemos acá? Se invierte la carga de la prueba, porque entonces había responsabilidad objetiva en cuanto al pago de la indemnización, y por otro lado, la norma también establecía que ese nuevo club al que llegaba el jugador después de la ruptura sin justa causa, se presumía que ese club había inducido a esa ruptura contractual, lo cual también cambió. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que un club sea responsable del pago de la indemnización,
y que igualmente tenga sanciones deportivas por esa inducción a ruptura, pues ya es algo que se debe probar, ya es algo que se debe acreditar que efectivamente haya existido esa inducción. Y entonces eso trae otro cambio, porque evidentemente aquí vamos a estar, no sé si lo ven ustedes igual, pero para mí claramente vamos a estar en unas situaciones de pruebas diabólicas. Es decir, hay situaciones muy complejas de probar. Yo no tengo cómo decir, establecer que hubo contactos. Es decir, y entonces ahí vemos que FIFA también, yo no sé esto qué tanto pueda compensar esa dificultad probatoria. Entonces FIFA también modificó el reglamento de procedimiento y ya entonces establece que obviamente está la carga de la prueba, quien pide prueba, ese sigue siendo la regla general, pero tiene por aquí ya una disposición, que es cuando los órganos de FIFA soliciten pruebas, y dice tal cual, dice, ese es el artículo 13, aquí ya estoy hablando del reglamento de procedimiento, artículo 13, numeral 3, dice, numeral 6, dice, las partes tienen la obligación de colaborar en la determinación de los hechos y responder de buena fe a cualquier petición de pruebas de una cámara, de la Secretaría General de la FIFA o de una de las partes. Dice, ojo con esto acá, la parte que solicite pruebas deberá demostrar que es probable que las pruebas solicitadas existan y que son pertinentes. Y termina diciendo, podrá deducirse una conclusión desfavorable de la redacción de una parte ante una petición de pruebas. Entonces dice, mire, yo sé que contra usted es difícil probar, pero entonces voy a medir cómo es su actitud facilitadora de material probatorio cuando le pidan muéstreme chats, muéstreme correo. Yo no sé eso qué tanto realmente puede ayudar, pero yo veo que el hecho de que clubes sean responsables por un pago, creo que estamos ante el final de esos escenarios, o que haya sanciones. Creo que eso se va a reducir bastante. Y por último, antes de que comentemos otra cosa que ya venía pasando en la práctica, pero ya queda muy claro que independientemente de la situación jurídica en la que esté un club, en la que haya salido, si terminó bien o terminó mal su contrato, el certificado de transferencia internacional no se puede negar. Y ya quedó de manera expresa, una asociación no puede negar una solicitud de certificado de transferencia internacional. Ya ese jugador responderá a través de los mecanismos competentes ante el Tribunal del Fútbol, pero no se le puede ya de ninguna manera obstaculizar su cambio de equipo. Esas son, grosso modo, las modificaciones reglamentarias, repetimos, transitorias. Veremos cómo seguirá evolucionando esta cuestión ante FIFA. Rafa, ¿qué dicen en Europa de todo eso? O en España, allá que se mueven más que acá, y acá todavía estamos un poco lentos. Bueno, por ahora no ha tenido demasiado predicamento, es demasiado reciente la modificación. Entonces, las valoraciones yo creo que vendrán a medida que se empiecen a conocer la jurisprudencia del Tribunal de Fútbol de FIFA, porque como siempre que aparece una nueva norma, tenemos su lectura, cada uno la podemos interpretar a nuestra manera, pero después es la jurisprudencia que crea el órgano que tiene que aplicar esta norma la que va a permitirnos valorar cuáles son finalmente los criterios y la flexibilidad o rigurosidad en la aplicación de la norma. Es decir, yo creo que será muy interesante ver, sobre todo cuando se reclamen sanciones deportivas para los nuevos clubes empleadores de los futbolistas que hayan rescindido su contrato, el verificar si el Tribunal del Fútbol exige una prueba plena y clarísima de esa inducción, que estoy con Santiago, va a ser una prueba diabólica, porque es algo, una confesión, son pruebas que no están al alcance. Pues el chat, pues que se vea, pero eso es imposible. No te lo van a mostrar. Un correo que se pone en copia al otro club sin querer y ya no hay marcha atrás. ¿Alguna manifestación de torpeza? No creo. Salvo esos casos, es muy difícil. O si por el contrario, como yo me temo que es lo que sucederá y espero y confío, el Tribunal del Fútbol dirá que
la existencia de ciertos indicios racionales, serios, etcétera, permiten concluir, aunque no exista una prueba plena, precisamente por la dificultad de que ésta exista en la mayoría de los casos, que los indicios pueden apuntar a que ha habido esa inducción a la finalización del contrato por parte del nuevo club, analizando toda su conducta antes, durante y después. Me imagino que irán por a ver cuál es el estándar probatorio de esos indicios. Justo balance de probabilidades, o si seguimos en una satisfacción confortable, que es más o menos lo que se tiene que ver, eso qué tanto varía, y lo que se, digamos, incorpora es una especie, utilizando un concepto procesal colombiano, no sé si en España es igual, pero es la carga dinámica de la prueba, es decir, se supone que quien pide prueba, pero puede haber si la contraparte está en mejor posición de acreditar las situaciones, FIFA pretendió con esa modificación darle también, mire, usted tiene que estar dispuesto a probar, no solo espere que prueben contra usted, sino que colabore en la recolección de ese material, pero en la práctica va a ser bastante complejo realmente. Y por último, también decirte que de las pocas voces que ha habido en España acerca de esta reforma, algunas han provenido de cierta parte de la prensa deportiva que han sido pues como muy alarmistas. Yo no sé si buscando el titular jugoso que genere muchos clics, pero vamos, prácticamente se venía a decir, a partir de ahora los clubes quedan en una inseguridad absoluta. Los futbolistas se podrán marchar en mitad del contrato donde quieran y no va a pasar nada. Y yo creo que una lectura razonable de la norma no permite llegar a esa conclusión. Es cierto. Y hay otras cuestiones en cuanto a la vigencia que no son menores, que no se nos pase, porque claro, esto comenzó a regir desde el 1 de enero, la estamos estrenando. Pero ojo que esta norma se va a aplicar de manera retroactiva a los casos que estén pendientes de fallo ante el Tribunal del Fútbol. Eso también me parece que es un cambio relevante porque por lo general FIFA cuando modificaba una norma establecía, mire, de casos ya iniciados esto no se va a aplicar, es a partir de los que comiencen, pero me dice, los que no se han resuelto, también estos nuevos criterios, estos principios van a estar ahí. Eso sí, no sé cómo se va a enlazar, porque si ya había casos muy elaborados, muy avanzados, demandas ya muy cerca, cómo retrocedemos de cierta parte, ahí también va a haber un revolcón. No sé FIFA cómo lo va a lidiar y estos casos, qué tanto cambiarán las orientaciones para emitir los fallos. Yo siempre he tenido una queja FIFA, y la oído, es el eurocentrismo. Y en ese caso a FIFA como que FIFA, no estoy hablando de UEFA, pues que tiene que ser eurocentrista, pero FIFA se le olvida muchas veces en muchas definiciones, inclusive que ha ido cambiando, que hay algo más allá de Suiza. En este momento y la forma de aplicación de estas modificaciones van a afectar directamente a clubes europeos y sudamericanos, que son los vendedores y los compradores. Dependiendo de cómo la apliquen, el club sudamericano, que es un club eminentemente vendedor, y Santiago, que conoce tal vez el club más vendedor del mundo, que es Envigado, pues tiene mucho que ver, va a tener mucho que ver lo que diga FIFA con este tipo de clubes. Claro, ya se dijo en la época de Bosman es que van a acabar el fútbol. No lo va a acabar, pero sí, dependiendo de la forma que lo utilice, que lo interprete, va a tocar más a los clubes europeos o a los clubes sudamericanos, si va a ser laxo en cuanto al cálculo de la indemnización y sobre todo a el tema de la inducción a la terminación del contrato, pues se van a ver afectados muy fuerte los clubes sudamericanos, y si por el contrario va a ser un poco más drástico en ese sentido, va a ser. Ahora que por lo menos la parte jurídica de FIFA está en Miami, no en Sudamérica, que es casi Miami es casi Sudamérica, pero no. Esperemos que mire un poco más allá del Atlántico, ya que están al lado de acá del Atlántico, y que analicen. No estoy diciendo que no lo hagan, pero hay que ver qué matiz le van a dar, a quién van a mirar más benévolamente, o pues no lo sé, esperemos. A mí me parece que eso va a ser importante. Pero es una reflexión. Dale, Rafa, por favor. Estoy de acuerdo, es un apunte muy oportuno ese, Andrés, porque por el hecho de que
en el caso de las de RAL se haya dictaminado que estas normas son contrarias al Tratado de la Unión Europea, a unos concretos artículos, 101, libertad de circulación de trabajadores, que están en ese tratado, que se aplica a unos determinados Estados miembros de una organización internacional concreta, ¿por qué esas consecuencias tienen que extrapolarse y hacerse aplicables al resto de las federaciones miembro al resto del mundo? ¿Por qué en una transferencia, en una terminación anticipada de un contrato entre un futbolista que se marcha de un club de Brasil a uno de Colombia, o de Colombia a Argentina, o de Argentina a Brasil, por qué se tiene que aplicar estas cuestiones? Si en el ámbito territorial en el que han sucedido los hechos no son de aplicación esas normas. Tenemos ejemplos como el artículo de este mismo reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores de FIFA, cuando habla de la transferencia internacional de los menores de edad, claro, que prevé cuestiones específicas para el caso en el que el traspaso internacional se realice entre dos clubes de la Unión Europea. Claro. Para la formación, Rafa, también hay disposiciones especiales para clubes. Correcto. Entonces yo creo que esta es una norma transitoria. Aún con más pozo se podrá hacer la definitiva. No veo por qué no se puede hacer en la regulación definitiva una distinción. Es decir, se considerará que una ruptura contractual anticipada contiene un elemento que lo somete al derecho comunitario cuando se dé alguna de estas circunstancias. En esos casos se aplicarán estos criterios y en el resto habrá otros criterios generales. Eso puede ser perfectamente factible. No veo por qué no. Esperemos. Estoy de acuerdo con que no hay una necesidad de extrapolar a todo el mundo lo que venga obligado por el derecho comunitario. Totalmente, Rafa, y es que es bueno uno no perder las nociones históricas de las cosas. Cuando salió por primera vez el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, 2001, si mal no recuerdo, usted lo recuerda mucho mejor. El nuevo, antes del 2001 había. Yo tengo uno antes del 2001, impreso por FIFA. No, antes había. De pronto fue solería, pero digamos esos primeros, porque hoy en día como cambian un poco los valores culturales, entonces todo se ve como que se victimiza mucho la posición del jugador, y no la estoy criticando porque el jugador evidentemente tiene sus derechos y tienen que jugar, que no se le restringa su libertad, eso está perfecto, pero es que esa norma, la de que el club fuera responsable por una indemnización, su objetivo y su naturaleza en su momento cuando se emitieron no era afectar al jugador, era precisamente proteger el contrato de ese club que no tiene mucha capacidad que tiene un jugador y evitar que estos grandes depredadores por su capacidad económica simplemente pues buscaran la inducción de esas rupturas contractuales y traerse los jugadores sin mayores consecuencias. Claro. Eso era lo que esa norma quería evitar. Pero lo que no puedes evitar es que tanto obstaculizar al jugador, y hoy se ve como que es una norma que es que lo que pasa es que la óptica. Es bueno que se tenga en cuenta eso y claro, eso también se va a prestar. Esperemos que en este lado del cono la estabilidad contractual no se vea afectada, porque lamentablemente hay gente muy malintencionada en este mundo, para hablar claro, y que no queramos empezar a utilizar malas prácticas con el fin de buscar mejores oportunidades laborales. Yo sí quisiera ver esto para dónde se termina inclinando. Lo que pasa, Santiago, es que no se puede desconocer al final que es que los jugadores son trabajadores. En eso puede que sean, yo considero que son la parte fuerte en un contrato de trabajo, creo que es el único trabajador que tiene esa prerrogativa, fútbol, sí. Pero no podemos olvidar que son trabajadores. Y en Colombia... Pero la parte fuerte yo creo que depende en qué tipo de club esté empleado. No, yo creo que en porque como haya deudas vencidas, es la parte débil. Bueno. Las partes débiles en el derecho del fútbol básicamente serían tres. La más débil de todas es el aficionado. ¿Quién es? Los entrenadores, los técnicos. Sí, sin lugar. Creo que es la parte más débil del ecosistema del fútbol, en la contratación. Después los jugadores y por último los clubes formadores.
son débiles frente al resto de clubes que les pueden quitar a sus jugadores o incluso a sus entrenadores. Sí. Más allá de ahí, no hay más partes débiles, pienso yo. Pronto los abogados, cuando nos quedan debiendo honorario, Rafa, ahí también. También somos partes débiles. Bueno, señores, nos vemos de hoy en 8 en un nuevo programa de Deporte al Derecho. Ya tenemos más o menos una programación y creo que la vamos a respetar. Rafa, Santiago, Luis, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Un placer, como siempre. Que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego.